Quizás te hayas topado con videos así. El problema chino es que el Partido Comunista Chino, con su nueva formación socioeconómica con orientación socialista, como la descripción académica adecuada para el modelo que tiene el país China, logró reducir la pobreza extrema, prácticamente acabar con la pobreza extrema. Es el primer mundo que nos vendieron. Mientras tanto, el futuro ya llegó y no es donde creías. E incluso tú mismo has llegado a consumir varios de estos videos, y es que como bien es conocido estamos en una nueva guerra de sistemas. El federalismo vs el centralismo, el globalismo vs el aislacionismo o el dominio diplomático militar vs el dominio comercial. Y tal como sucedía a inicios del siglo anterior, las grandes superpotencias se valdrán de todo a su alcance para hacerse valer como los ejemplos a seguir y a su vez hacer ver al contrario como el país más despreciable sobre la faz de la tierra, tarea en la cual no es sorpresa para nadie va ganando China. Cosa no muy difícil si tu competidor se dedicaba a bombardear países por petróleo como si fuera adicto al mismo después de una semana sin producto. Pero ¿por qué pasa eso? Como bien sabemos, en los últimos años China ha experimentado un rápido crecimiento económico, condición la cual le ha permitido ser desde el 2011 la segunda potencia mundial y a día de hoy la única capaz de mirar cara a cara a Estados Unidos. Lo siento por ti, Rusia, tu época ya pasó. Es por esto que ante la posibilidad de ser la nueva superpotencia mundial, spoiler, de momento aún les falta mucho. Deben labrarse una buena imagen frente al mundo, imagen la cual saben que se construyó Estados Unidos a través de Hollywood y posteriormente de sus programas y series de televisión. E imagen la cual no solo les permitió convertirse en un país prestigioso al todo el mundo ser capaz de identificar sus ciudades, su alimentación, o su forma de vestir y por ende copiarlos, sino además a establecerse como una nación en la que se podía ir a hacer negocios y cumplir el sueño americano. Sueño que ahora parece más una alucinación, pero ese es tema de otro video. Pero como bien se aprende en la vida de este joven, no es oro todo lo que reluce, y así como arqueas una ceja ante una oferta de una casa muy barata con un pasado desconocido, porque no a todos les gusta vivir la experiencia de actividad paranormal, debes saber que si una nación te ofrece modernidad, riqueza y comodidad, claramente hay un precio que pagar, precio el cual en el caso chino conocemos de sobrada forma, pero por si no los conoces aquí te los enseño. Censura, discriminación, explotación laboral, vigilancia completa, corrupción. Precio el cual en muchos casos los defensores de la noble y magnánima China han llegado a justificar bajo argumentos que aluden a la ignorancia o la ingenuidad sobre la incapacidad de vivir en un país con libertad, seguridad y democracia, porque claro, Dinamarca es la Atlántida del siglo XXI, pero atendamos estos argumentos que enarbolan dichos intelectuales. 1. La reducción de la pobreza en China. Esto es algo cierto y negarlo sería pretender tapar el sol con un dedo, pero es importante remarcar el cómo esto se ha conseguido, ya que no se ha hecho precisamente gracias a programas sociales, sino que debemos agradecer a la liberalización de sectores como el de la construcción de viviendas, aunque ahora mismo pues XD, o de dar rienda suelta a proyectos de obra privada que se concentraron primeramente en las zonas económicas especiales. De estas nace Shenzhen, ya que justamente aquellos lugares en donde el Estado tenía el papel dominante eran los más pobres o corruptos, y la única forma de garantizar un mínimo de funcionabilidad era evitando que un Mao II se hiciera con el poder y volviera a traer desastres económicos a toda China. Ahora si había hambruna no sería en Cantón, la provincia de Deng Xiaoping, todo un listo él. 2. Infraestructuras mejores que Estados Unidos. Sí, es absolutamente cierto, pero es como celebrar que le anotas un gol a un portero discapacitado. Un momento. Estados Unidos lleva décadas sin destacarse por su infraestructura, imagina qué tan mal deben estar para que el metro de la capital mexicana que se inunda, se prende fuego, o se queda sin luz tenga mejor aspecto que tú. Además aún queda algo de infraestructura linda en Estados Unidos. En la misma cantidad que la lluvia en el desierto, pero queda algo. Una vez quitamos estos argumentos, los defensores de tan bella nación comienzan a usar argumentos tan
Solo escuchen. Las principales razones por las que el Partido Comunista de China llegó al poder, y detrás de esa razón estaba su capacidad para garantizar los derechos más fundamentales a los campesinos mejor que la competencia. Sí, claro, porque no es como que el país estuviera en guerra continua desde 1917 y por eso no se podía gobernar bien en todo el país. Y sí, ya sé que luego vinieron los desastres del Gran Salto Adelante, pero es un hecho histórico que los comunistas se ganaron el apoyo de la mayoría. O sea, lo que deberíamos preguntarnos es cómo de mal estaban los chinos para que se uniesen a los que supuestamente, desde el punto de vista dominante en Occidente, son enemigos de los derechos humanos. ¿Qué tipo de experiencias habían tenido previamente para que, incluso con las terribles consecuencias del Gran Salto Adelante, siguiesen apoyando a un gobierno comunista? ¿Qué experiencias? Guerra civil e invasiones. Siguieron apoyando. Claro, porque es tan grandioso el modelo, obviamente. Pero como hemos mencionado antes, el Internet de China es bastante especial porque servicios como los de Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o WordPress están bloqueados. ¿Y a qué se debe este bloqueo? Pues muchas veces desde los medios de comunicación occidentales se analiza esta situación desde las claves de una menor libertad de expresión y de la censura, que son factores que sin duda hay que tener en cuenta. Y no solo tener en cuenta, sino también exigir que se cambien. Aunque no son los únicos que entran en juego. También hay que tener en cuenta quién controla la información de los usuarios de las redes sociales occidentales. Claro, porque según las revelaciones de Edward Snowden, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos puede tener acceso a esos datos, y esto es algo que obviamente no hace ninguna gracia al gobierno chino. No cabe duda que son listos los chinos. Imagina que tan listos son que hicieron las primeras leyes de censura del Internet en 1996, 10 años antes de que se fundara Wikileaks, y bloquearon Google 8 meses antes de que saliera a la luz esta información. ¿Qué gran visión tiene el gobierno chino? Sí, por esto es que hay que admirar al gran y magnánimo Xi Jinping. Para muchos chinos son más importantes que, por ejemplo, el derecho a la libertad de prensa tal y como se entiende en Occidente. Porque en la práctica, lamentablemente, esa libertad no beneficia tanto como nos imaginamos o como nos quieren hacer creer a la mayoría de los ciudadanos, sino sobre todo a la burguesía. Oh sí, claro, los derechos son de la burguesía, por eso las revoluciones de la historia siempre han sido a favor de las empresas y no de los empleados, como no me di cuenta. Que es la propietaria de los grandes medios de masas y los utiliza para elevar su discurso sobre los intereses del Estado, de los organismos públicos y de la mayoría en última instancia. Claro, porque nada dice más me preocupo por ser un buen gobernante que censurar a quien señale corrupción, despilfarro o necesidades del pueblo de a pie. Además, si tanto querían que fuera el pueblo quien tuviera la voz, porque no dejan votar y que el pueblo se haga escuchar. Una vez visto estos ejemplos, creo que el punto queda claro sobre que hay que dudar de los gobiernos. No a ese nivel, y más de los autoritarios. Y para finalizar, y que no me llamen perro del imperialismo yanqui, aquí va una lista de malos actos de Estados Unidos. Siéntete libre de suscribirte si te gustó el video, y si no, entonces siéntete obligado. Quizás fui muy duro con Rusarín, solo fue una opinión ignorante como las que podemos tener todos, quizás no esté